En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente y al pasar por los pueblos otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar la semilla. Al sembrarla algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas y las zarzas, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y al crecer dio fruto, el 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿qué significa esa parábola? Él les respondió: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, a los demás solo en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Lo de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto, perseverando. Palabra del Señor. Hoy, como os he dicho, celebramos la memoria litúrgica de San Pío de Pietrelcina. Forma parte de este conjunto de santos que son contemporáneos a nosotros, que aunque en el caso de San Pío personalmente pienso que ninguno de los que estamos aquí le hayamos conocido, muchos hemos vivido históricamente en el momento en que él vivía, no digo cuando él nació, pero sí desde luego antes de su muerte. Es conocida la anécdota de cuando San Juan Pablo II, que entonces no era ni pensaba ser cardenal y después papa, fue a visitarle. San Pío le dijo: tú vas a ser el próximo papa. Bien, yo pienso que para San Juan Pablo II aquello fue un golpe que seguramente, viniendo de aquel hombre, le produjo temor y temblor. Lo importante de San Pío, fue un santo muy martirizado, y una prueba fueron las llagas que el Señor imprimió en su cuerpo. Muy martirizado, acusado de tener relaciones sexuales con una señora de sus dirigidas espirituales, una investigación del Santo Oficio sobre él que confirmó las acusaciones y apeló. Hubo una segunda investigación del Santo Oficio que rechazó las acusaciones. Estuvo a un tris de ser reducido al estado laical y condenado, porque era un hombre esencialmente conservador y esto le hacía muy peligroso. Pero lo importante de San Pío, si uno tiene que recordar algo de él, era que era un extraordinario confesor. Creo que es lo más destacado de él, ¿no? Yo no he estado en San Giovanni Rotondo, está en la bota de Italia, abajo del todo, pero sí he estado en Pietrelcina y te impresiona mucho cuando llegas allí a la iglesia donde él fue bautizado, una gigantesca foto de él que enseguida parece que te taladra con la mirada. Este tema de la confesión de un confesor como San Pío, que cuentan los que se fueron a confesar con él, muchísimos, que si se callaban algún pecado, San Pío lo sabía. Y le decía: hay algo que sabes que tienes que decirme, no me lo dices. Y entonces el otro, avergonzado y aterrado, le contaba todo, ¿no? Bueno, yo creo que el mensaje de San Pío como confesor es precisamente el mensaje de la misericordia. Y creo que esto es lo que tenemos que destacar de él. No fue un acusador, ni un acosador. Fue un hombre que transmitía a sus penitentes la misericordia de Dios. Para transmitir la misericordia, lo primero que hay que hacer es pedir misericordia. Es decir, no puede el confesor, Dios, el confesor que habla de parte de Dios, no puede Dios o el confesor dar misericordia si no pides misericordia. Esto es elemental, ¿no? ¿Cómo voy a perdonarte si no pides perdón?
Es lo básico, ¿verdad? O sea, si tú no aceptas que te has equivocado, o que has cometido un pecado, ¿cómo voy a perdonarte si no me pides perdón? Aunque yo en mi corazón ya te haya perdonado, que es lo que hace Dios nuestro Señor, yo no puedo darte un perdón que tú no pides, porque eso es incluso, o puede resultar ofensivo para ti. Es decir, yo te perdono, ¿me vas a perdonar? Si yo no he hecho nada malo, oiga, a mí no me perdone usted de lo que no he hecho mal, ¿no? Es solo cuando soy consciente de que he hecho el mal y pido perdón, entonces recibo el perdón. Por tanto, todo el discurso de la misericordia tan actual y de este pontificado, todo este discurso de hoy, una parte por lo menos de ese discurso, ¿verdad?, está equivocado. Y está equivocado porque no se basa en la petición de perdón. Si yo estoy arrepentido y pido perdón, siempre voy a recibir el perdón de Dios. Si yo no estoy arrepentido o no reconozco que he pecado, no voy a poder recibir el perdón de Dios, porque no lo pido, simplemente, no porque Dios no me lo quiera dar, que está deseando dármelo, sino porque yo no lo pido. O dicho de otra forma, el perdón de Dios ya ha llegado a ti, está en la puerta de tu casa, que es tu corazón, pero tú no abres la puerta. O sea, no es un problema de Dios que no te quiera perdonar, es un problema tuyo de que no quieres aceptar ese perdón. Ahí nos encontramos, digo, en la discusión del momento presente, con una segunda cuestión. ¿No quiero pedir perdón o no tengo que pedir perdón? Dicho de otra manera, ¿esto no es pecado o bien no es pecado para mí? Esto no es pecado, o sea, por ejemplo, es una noticia de ayer que se está haciendo famoso a base de decir barbaridades, un jesuita norteamericano, avalado públicamente por la Compañía de Jesús en Estados Unidos, dice que ha dicho que los católicos homosexuales no tienen que confesarse porque lo que hacen no es pecado. Primera cuestión, esto no es pecado, ¿no? Es decir, estamos ante una situación en la cual se niega que la cosa en sí sea pecado. Normalmente esto, digo, hay excepciones como este señor, esto no se afirma, ¿ve? Esto no se afirma, o sea, en la discusión de hoy no está aquí, se sigue diciendo en cualquier tema, esto sí es un pecado, y el Santo Padre jamás ha dicho nada diferente a esto. Esto sí es un pecado. Digo, hay personas como este jesuita que dicen lo contrario, pero esto no es la postura de la Iglesia y no ha sido nunca la postura del Papa Francisco. Viene entonces la segunda cuestión. Esto que sí es pecado, no es pecado para mí. ¿Y por qué no es pecado para mí? No es pecado para mí porque yo tengo unas circunstancias que me limitan, me reducen, anulan mi libertad y por lo tanto yo no puedo dejar de hacer eso que estoy haciendo. Esto, por lo tanto, que sí es pecado, no es pecado para mí. Ahí es donde está el debate. Ese es el debate que se abre con el concepto de excepción del amoris laetitia y que nos afecta de una forma o de otra a todos y de una manera particular a los confesores, que somos los que tenemos que estar delante del penitente. ¿Cuál es la cuestión de aquí de fondo? Es que si tú, o bien porque niegas la existencia del pecado, o bien porque dices que eso no es pecado para ti, si tú rechazas que tú has pecado, hay algo que no vas a recibir, la misericordia. Para mí eso es lo más importante. Es decir, una persona que no admite, que no acepta que ha cometido un pecado habiéndolo cometido, se queda sin recibir la misericordia. ¿Por qué no la recibe? Porque no es consciente de que la necesita y por lo tanto no la pide. Es decir, el concepto clásico de 2000 años de historia de la Iglesia es el amor de Dios. Esa es la base de todo. Dios te ama infinitamente, Dios te ama tanto que ha dado la vida por ti y siempre va a estar dispuesto a perdonarte. Pero tienes que pedir perdón. Y ahora lo que estamos diciendo es, o bien niego que eso o aquello sea pecado, o bien digo que no es pecado para mí. Con lo cual, ¿qué significa? Que como yo digo que no es pecado, no pido perdón, no accedo a la misericordia de Dios, porque digo que no la necesito, que o bien porque niego la realidad objetiva del pecado, o bien porque digo que por mi situación eso no es pecado para mí. ¿De qué me privo? De la misericordia de Dios. Por lo tanto, toda esta discusión en el fondo va contra la misericordia, porque
porque yo no estoy solicitando misericordia. Debido a que yo considero que para mí no es necesaria. No la pido porque considero que yo no la necesito. Yo no he hecho nada malo. Tiene además, primero repito esto, hay que insistir en ello, es decir, te privas del gozo de la misericordia. Creo que eso lo sabemos todos y lo hemos experimentado todos. Qué bien que te quedas después de la confesión. Qué bien, qué paz, qué sensación de inocencia. Qué bien que te quedas después de la confesión. Esa sensación no la vas a tener. ¿Y por qué no la vas a tener? Porque no has pedido perdón. Sea porque niegas que sea pecado o sea porque niegas que sea pecado para ti. Si no has pedido perdón, no vas a disfrutar de la misericordia de Dios, de lo que representa sentirte abrazado por el Dios de la misericordia. Eres tú el que te excluyes de la misericordia. Segunda cuestión, y es una consecuencia de esto, no vas a cambiar. No vas a cambiar. Os decía ayer que me preocupa mucho la línea mayoritaria de los psicólogos que van en esta dirección, la dirección de quitarle a la persona el complejo de culpa. Esto no es culpa tuya, sea lo que sea, esto no es culpa tuya. Tirar balones fuera es culpa de tu madre, de tu padre, de tu educación, de tu colegio, de las circunstancias, de la gente. Esto no es culpa tuya. Hombre, yo creo que nadie tiene que tener un sentimiento de culpa que verdaderamente no sea justo, porque no sirve para nada más que para atormentar a la persona. Creo que hay todavía muchas personas que pueden ser un poco escrupulosas. Pero suprimir el sentimiento de culpa implica inevitablemente dejar de luchar por mejorar. Y esa es la consecuencia. Es decir, si yo no soy consciente de que estoy obrando mal, no intento cambiar, no intento mejorar. La base de la vida es la lucha por mejorar y la base de la ciencia. La base de la ciencia, desde que Sócrates puso los cimientos de la filosofía contemporánea, la filosofía moderna, de la filosofía occidental, es solo sé que no sé nada, por lo tanto yo como no sé, voy a aprender y voy a buscar. Y como no sé, lo que tengo que hacer es averiguar, pero si yo parto del principio de que me lo sé todo, pues no averiguo, no investigo, no hago ciencia y, por supuesto, en el sentido moral, no lucho por mejorar y por cambiar. Ir anulando el complejo anulando la sensación de culpa, no el complejo, sino la sensación de culpa en el hombre, estamos anulando de forma radical, es decir, en su raíz, estamos anulando la posibilidad de que esa persona cambie. Y cambiará si lucha. Si se rinde, es decir, si no acepta que tiene que cambiar porque se autojustifica a sí mismo, si se rinde, en ese momento no va a luchar, no va a intentar ser diferente. Esto es terrible. Nos encontramos, por un lado, por lo tanto, con que no experimentamos la misericordia de Dios, no sabes lo que te pierdes, y en segundo lugar, no intentamos mejorar, porque consideramos que estamos muy bien como estamos, que o bien es culpa de los demás, o bien debido a mis circunstancias, una moral que ya se condenó en su debido momento por la Iglesia, las cosas se olvidan, pero está condenada oficialmente, que es la llamada moral de situación. Las cosas no son ni buenas ni malas, sino en función de tu situación. Bueno, pues en función de mi situación, esto no está mal, puedo seguir haciéndolo. Puedo seguir haciéndolo, estoy justificado ahí mismo, no voy a cambiar. Dice, hombre, eso vale, estamos hablando de temas relacionados con el sexto mandamiento. Relaciones fuera del matrimonio, aunque estén legalizadas, cuando ha habido un divorcio por medio sin nulidad matrimonial, bien relaciones de pareja de amor libre, o bien relaciones homosexuales, estamos hablando del sexto mandamiento. Entonces ahí viene la pregunta, ¿y por qué solo del sexto mandamiento? Es decir, desde el momento en que entramos, desde el punto de vista moral, en la aceptación de la moral de situación, o sea, las circunstancias deciden qué es bueno o qué es malo para mí, no niego la mayor, eso sigue siendo pecado, pero niego la menor, eso no es pecado para mí, por mis circunstancias. Desde ese momento abrimos la puerta no solo a aceptar todo lo referente al sexto mandamiento, sino también al quinto, no matarás. Hombre, es que en mis circunstancias, ¿y cuáles son tus circunstancias? Tengo 4 hijos ya, me he quedado embarazada, no quería. Entonces, en mis circunstancias, el niño que viene es un síndrome de Down y yo no tengo la fuerza para afrontar un síndrome de Down. Entonces, en mis circunstancias puedo abortar.
y me quedo con la conciencia tranquila. O en mis circunstancias, vamos a ver, yo soy una persona que está sola, está enferma, no estoy para morirme, pero mis hijos están muy ocupados. En mis circunstancias puedo pedir la eutanasia. O en mis circunstancias puedo firmar la eutanasia para mi mamá, para mi papá, que están muy mayores. Yo estoy muy ocupado con mi trabajo, tengo a mis propios hijos, mis nietos, en fin, mi mamá y mi papá ya han vivido. En mis circunstancias yo puedo firmar para que le maten a mi papá o a mi mamá. En mis circunstancias yo pues quiero luchar por la patria, mi patria, en fin, a lo que sea. Entonces en mis circunstancias yo puedo poner una bomba. Porque en mis circunstancias eso no está mal. Yo no niego que poner bombas esté mal, no niego que la eutanasia está mal, no niego que el aborto esté mal, niego que para mí eso esté mal. ¿Y por qué no no sé si hemos visto el cuarto, el quinto mandamiento, el sexto mandamiento, el cuarto no matarás? ¿Por qué no vemos lo mismo en el robo, por ejemplo? ¿No? En mis circunstancias yo puedo robar. ¿Por qué? Hombre, yo quiero pagarle a mi hijo una carrera en una universidad que es muy cara. En mis circunstancias yo puedo meter mano en el cajón, soy un empleado público, en fin, un político, yo puedo... En mis circunstancias... O sea, lo que hay que entender es, primero, se destruye la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios, que siempre está ahí, no llega a ti porque no la necesitas. Te haces a la persona incapaz del gozo de ser perdonado, que es muchísimo mayor que la penitencia de tener que contar los pecados. Y en segundo lugar, se destruye completamente la teología moral. Aplicándolo a tus circunstancias, esa persona justificará lo que haga. Insisto, no solo las relaciones sexuales, sino justificará lo que sea, robar, matar, mentir, calumniar, lo que haga falta lo justificará, porque en tus circunstancias tú puedes hacer eso. Se rompe con el principio básico de luchar para mejorar. Justificas que te puedes quedar como estás, ya no vas a intentar mejorar, sino que al contrario lo que vas a hacer es justificar todo aquello que estás haciendo y decir que eres una persona perfecta, aunque hayas puesto una bomba, aunque hayas engañado a tu mujer o a tu marido, aunque hayas matado al niño que todavía no ha nacido o a tu abuelito que ya te estaba molestando mucho. Y eres buenísimo. Has hecho una cantidad enorme de cosas malas, pero eres buenísimo porque en tus circunstancias, y por supuesto, no vas a cambiar. Este es el problema de fondo. No es un problema cualquiera, es un problema decisivo. Alguno lo ha calificado ya como una bomba atómica que derrumbará toda la moral cristiana. No solo la moral sexual o la moral familiar, sino toda la moral cristiana. Y conviene recordarlo, repito, hoy, el día de San Pío de Pietrelcina, porque él nos enseñó lo que era la misericordia de Dios. Nunca un penitente tiene que salir del confesionario humillado, avergonzado, maltratado. Nunca. Dios es el Dios de la misericordia. Ese penitente que viene diciendo, perdóname, Señor, porque he pecado. Ese penitente tiene que salirse reconfortado, animado, lleno de fuerza para seguir luchando, aunque mañana vuelva a pecar. Lleno de fuerza para decir, Señor, quiero intentarlo. Prefiero la verdad, aunque me duela, que engañarme a mí mismo o que me engañen diciéndome, eres estupendo y sigue haciendo el mal que estabas haciendo. Pidámosle a Dios a través de San Pío que seamos capaces de pedirle al Dios de la misericordia que se compadezca de nosotros y que nos dé la fuerza para luchar. Repito, aunque por ser pecadores caigamos 70 veces 7 al cabo del día. De pie, por favor.